Muy buenos días, amados hermanos de Iglesia Betania. Estamos por iniciar nuestro servicio de resurrección hoy, día domingo de este año 2020. Este es un año un poco diferente debido a la pandemia que estamos sufriendo, pero será sin duda un año muy recordado en las memorias de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los miembros de Iglesia Betania y nuestros amigos que nos están siguiendo. Sin duda que este domingo es un domingo de victoria. No nos damos por vencidos. ¿Te molestaría cerrar tus ojos un momento y orar al Señor? Amado Señor, te damos muchas gracias por este domingo de resurrección, donde miles, millones de creyentes alrededor del mundo nos levantamos en victoria para declarar que la cruz no te retuvo, que la tumba no te pudo detener, que la muerte no te pudo vencer y que en ti, Señor, somos más que vencedores porque tú te levantaste con vida de entre los muertos. Esta mañana, que tu palabra, Señor, confirme la fe, confirme la vida que hemos practicado por tantos años y que a veces se nos olvida que somos más que vencedores. Aquellos que no te conocen, que esta transmisión sirva, Señor, para levantarle a un nuevo nivel de vida, una vida cerca a ti. Te rogamos en el nombre de Jesús que bendigas esta alabanza y este tiempo. Prepare sus manos, prepare su voz y cantemos juntos: Cristo no está muerto.
Así seguimos con una alabanza más al Señor y en gozo y en alegría le cantamos en esta mañana que su gracia es sublime. Gracia sublime que nos ha redimido del pecado, nos ha redimido de la destrucción del enemigo. Y en esta mañana preparamos, Señor, nuestro corazón para honrarte a ti, para darte gracias por tu muerte en la cruz. Y en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que tu gracia es sublime. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste el nombre en todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. Cante con nosotros, el Rey de Majestad. El que gobierna con su justicia, el que resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, vida diste ahí, ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste de mí. El Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Sí, Dios, aleluya. digno es aquel que la muerte venció, Sí, amén. digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Aleluya. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz.
tu vida diste. Aleluya. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Aleluya. Gracias sublime. Sí, Jesús. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí. Ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, amén. Aleluya, qué hermoso es estar en su presencia, gozándonos con los hermanos en esta hermosa mañana. No podemos estar juntos en el templo, mis amados. Oh, pero sin duda podemos a través de las redes, a través de los grupos sociales, podemos declararle al mundo que Jesús ha resucitado. Esta mañana a las 6, muchos de los miembros de Iglesia Betania salimos a las puertas de nuestros hogares y declaramos al mundo que no nos avergonzamos del Evangelio, porque Él ha resucitado. La única religión, si se le puede llamar así, al cristianismo, que su líder, fundador, no está muerto, es el cristianismo. Te invito en esta mañana a que te quedes con nosotros para ir a la santa palabra del Señor en este hermoso día de resurrección, año 2020. El tema de esta mañana es: ha resucitado. Decláralo conmigo: ha resucitado. Despierta a tu vecino con el grito: ha resucitado. Aleluya. Todo comienza en el jardín de Getsemaní. El jardín de Getsemaní, el nombre Getsemaní significa prensa de molino. Getsemaní es un jardín que está en las faldas del Monte de los Olivos, y hace varios años atrás un artista labró en la roca el monte de los Olivos, en el jardín de Getsemaní, esta imagen en bronce, en metal, de la agonía del Señor, porque la pasión de Cristo no comienza en el momento en que es crucificado, sino comienza en el jardín de Getsemaní. La Biblia nos dice que Él sudaba gotas de sangre. Esta enfermedad se le conoce en medicina como hematrodosis. Es cuando la piel comienza a hacerse más delgada y comienza a sudar gotas de sangre. Es cuando una persona está bajo un estrés increíble. Jesús acababa de terminar la cena con sus discípulos y Él en la oración del Getsemaní se quedó solo, porque los 3 que le acompañaban se quedaron dormidos. Y Él gritaba desde este jardín de Getsemaní: Dios mío, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estos árboles de olivo que se encuentran hoy en el jardín de Getsemaní son de casi 3000 años de antigüedad, alguno de ellos. Quiere decir que hace 2000 años, cuando Jesús gritaba en este lugar para que si fuese posible regresar al cielo de otra manera sin ir a la cruz, el Padre se lo concediera, porque Él sabía el dolor que estaría pasando el día viernes de crucifixión. El Señor Jesús, sin embargo, está sometido a la voluntad del Padre, y Él dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí en Getsemaní nos recuerda la soledad, la tristeza, el abandono, la traición, y nos recuerda que a pesar de que estemos pasando por todas estas emociones, hay un Dios maravilloso que nunca nos ha dejado solos y estará con nosotros hoy, mañana y siempre. Dejamos el Getsemaní para irnos al monte de la calavera.
se le recibió, esta montaña recibe ese nombre porque precisamente tiene una forma parecida a una cabeza de una calavera. En la Biblia la conocemos con el nombre de Calvario, o también los evangelios lo mencionan como el Gólgota. Fue en la parte alta de esta montaña donde el día viernes fue crucificado en medio de dos ladrones. Jesús, dijo un poeta, es el ladrón más grande de la historia, porque con su amor, su sacrificio, se robó el corazón de la humanidad entera. Gracias al Señor por proveer este sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Aquí es donde descienden, bajan el cuerpo de la cruz para llevarlo a una tumba que no era de él, sino que era una tumba prestada. Quisiera que fuésemos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3 y 4. Y la mitad del verso 3 nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Notemos lo que San Pablo nos escribe hace más de 2000 años atrás. Él es el primero en narrar la muerte y resurrección de Jesús en Primera de Corintios 15. Y note cómo San Pablo nos dice: Cristo murió por nuestros pecados. No es un sacrificio cualquiera. Miles y miles de personas eran crucificadas durante el Imperio Romano, pero ese día hubo uno que era diferente a todos los demás. Esa crucifixión tiene que ser de acuerdo a las Escrituras, porque la Biblia dice: maldito aquel que muere en un madero. Él se hizo maldición por ti y por mí. Aquel que nunca mintió, ese día murió por los mentirosos. Aquel que nunca adulteró, ese día murió por los adúlteros. Aquel que nunca cometió suicidio, ese día murió por los suicidas. Ese día murió por todos los que están atados a las cadenas del pecado conforme a las Escrituras. Y con su sangre nos da libertad, nos da esa hermosa y maravillosa libertad que el hombre siempre está buscando. Note el verso 4, dice: y que fue sepultado. Tenía que seguirse la tradición judía. No puede quedarse un cuerpo colgado en una cruz, porque era la noche de la Pascua todavía. Era la cuarta noche que se estaba celebrando la fiesta de la Pascua, y el cuerpo no podía quedarse en la cruz, tenían que bajarlo. Y dice que fue llevado a una sepultura. Repito, los evangelios nos narran en el evangelio de San Juan que era la tumba prestada de un hombre llamado José de Arimatea. Pero note que San Pablo no nos deja en la cruz, tampoco nos deja en el sepulcro. Él dice: y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No se quedó en la tumba, no se quedó en la cruz. Él está vivo, y esta mañana, repito lo que dije al principio, millones y millones de creyentes nos levantamos hoy para adorar al Señor Jesús. Y dice Lucas capítulo 24, 1 al 6, narrándonos lo sucedido, dice: y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Estas mujeres se habían prevenido para ir a balsamar el cuerpo de Jesús, y dice que el primer día, o sea, el domingo, el primer día de la semana, muy de mañana, muy temprano, fueron al sepulcro. Se les había olvidado que Jesús les había dicho que Él resucitaría. Espero yo que a ti jamás se te olvide, a pesar de las dificultades, a pesar de las pandemias, que Jesús ha resucitado. Y la Biblia dice que como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y como Él vive, nosotros también viviremos. Dice el versículo 2: y hallaron la piedra removida del sepulcro, pero al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús.
Y aconteció que estando perplejas por esto, se pusieron de pie junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como ellas tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, más bien ha resucitado. Alguien diga amén allí en su casa. Alguien diga aleluya. No está aquí, Amén. más bien ha resucitado. ¿Quién movió esta piedra? ¿Quién movió la piedra que tapaba la entrada al sepulcro? Lucas nos narra y nos dice que había una guardia romana. Mateo nos dice que se quedaron dormidos y estaban perplejos, llenos de miedo, porque tenían temor de ser ejecutados por haberse quedado dormido. Mateo nos narra y nos dice que fue un gran terremoto, y cuando estos hombres soldados romanos se despertaron, la piedra estaba removida y el cuerpo de Jesús ya no estaba dentro de esta tumba. Hemos venido caminando desde el Getsemaní hacia el Calvario, del Calvario hacia la tumba, pero recordemos las palabras de San Lucas que nos dice en el verso 6, no está aquí. Yo no puedo imaginarme el tenor de las voces de los ángeles cuando le dijeron a estas mujeres, no puedo imaginarme el tono de alegría, esos ángeles que el viernes habían estado esperando la orden para bajar a defender a Jesús de los malhechores, la orden del Padre para defender a Jesús de los soldados romanos que lo estaban flagelando, y no pudiendo ellos hacer nada porque esto estaba escrito por el Padre que su Hijo moriría en el Calvario. Ese día domingo, esos 2 seres angelicales le dicen a las mujeres con una gran alegría, yo creo que esa alegría es indescriptible: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Amado amigo, a ti que nos estás televisando, nos estás viendo a través del internet, te recuerdo, ¿por qué buscas a Dios entre los vivos que no tienen poder ni autoridad? ¿Por qué buscas a Dios entre los adivinos, en las páginas del horóscopo? Eso no te puede dar vida. Hay uno solo que puede darte vida, se llama Jesús de Nazaret. Hay solamente uno que puede redimirte de toda adicción, pecado, atadura y romper toda cadena. Y los ángeles gritan de júbilo, no está aquí, más bien ha resucitado. Esa es la alegría del creyente en el día de hoy. Esa es la alegría del hombre y la mujer que ama a Dios, que nuestro Creador, nuestro Rey, nuestro Mesías no está aquí. La Biblia dice que Él se fue de esa tumba. La Biblia dice que los discípulos Juan y Pedro solamente encontraron el lienzo donde estaba el cuerpo de Jesús, pero el cuerpo había desaparecido. Es posible que en ti haya 1.000.000 de dudas, pero te invito a seguir en el libro de Primera de Corintios capítulo 5 en el verso 6 y 7, y San Pablo nos dice que fueron 500 los que vieron a Jesús vivo. San Pablo nos dice, y yo fui el último de ellos. Recuerda que Pablo tuvo una visión en el libro de los Hechos capítulo 9 en el camino a Damasco, y Jesús se le presentó. Fue el último de los hombres en la tierra en ver a Jesús resucitado. Amigo, hermano, decláralo en esta mañana, no está aquí, ha resucitado. Un poeta dijo esta frase que desde niño ha roto las emociones que yo pueda ser capaz de tener. Nunca olvidaré las palabras de ese poeta que dijo, ustedes los cristianos viven de la fragancia de una tumba vacía. Eso es lo maravilloso. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de conocer a Jesús, solamente vivimos de esa hermosa fragancia, de ese hermoso olor de una tumba vacía. No vamos a Jerusalén a buscar los huesos de un muerto, porque Él se levantó de entre los muertos, como dice San Pablo en Primera de Corintios, al tercer día resucitó de acuerdo a las Escrituras. Vivimos de la fragancia de una tumba vacía.
¿Qué aprendemos de la resurrección de Jesús? Quisiera dejarte en esta mañana con dos pensamientos y que este resto de esta pandemia o de este problema que estamos viviendo te dé a ti la esperanza. Jesús resucitó. Él te ofrece a ti la resurrección. Cuando el hombre muere, no se queda en una tumba. Cerramos los ojos en la tierra, pero los abrimos en la eternidad. Y la Biblia dice que Él regresará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es de que San Pablo nos dice una frase en uno de los versos que me impacta mucho. Si vivo, para el Señor vivo. Y si muero, para el Señor muero. Él nos deja a nosotros una preciosa esperanza. La segunda lección que tenemos del domingo de resurrección es que nuestra fe no está basada en un magazine, en una revista. Nuestra fe está basada en las palabras de la Escritura. San Pablo nos dice, murió de acuerdo a las Escrituras, resucitó de acuerdo a las Escrituras. Entonces, todo lo que está en ellas es verdad. Pablo, el rabino más renombrado en el Nuevo Testamento, que entrega su vida al Señor como su Salvador, dice, resucitó de acuerdo a las Escrituras. Amigo, puedes acercarte pacientemente a la palabra de Dios y saber que desde Génesis a Apocalipsis, desde el primer versículo hasta el último versículo, la Biblia es la palabra del Señor. Y el mensaje que la iglesia predicó en el primer siglo, sí, fue un Cristo crucificado, pero la fuerza del Evangelio no solamente reside en la cruz, sino en una tumba vacía. Vivimos de la fragancia de una tumba vacía. Es verdad que este año 2020 nos golpeó fuertemente en varias ciudades donde vivimos en los Estados Unidos, y posiblemente a ustedes que nos están televisando allá en Australia, que nos están viendo en este momento desde Perú, también están pasando por lo mismo. Pero eso no nos roba la fe y la esperanza. Vivimos de la fragancia de una tumba vacía. Cristo ha resucitado. Que lo escuchen los demonios, que lo escuche Satanás en el infierno, que lo escuche este coronavirus en todo el planeta Tierra. Cristo ya murió por esta infección y esta enfermedad. Él ya se levantó en victoria de la tumba. Como creyentes celebramos este día de resurrección desde casa, no porque nos falte la fe, sino porque somos personas obedientes también a las autoridades, a los médicos que nos recomiendan quedarnos en casa. Repito, los templos están cerrados, pero la Biblia sigue abierta. La alabanza sigue abierta. Los cielos no se han cerrado. Estamos en victoria. Iglesia Betania, levántate con fe y esperanza más que nunca. Despiértate en un mover espiritual y ve al otro nivel. Estamos en victoria porque Él vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Que esta semana sea una semana de alegría, de gozo, de victoria. Es verdad que muchas personas han quedado infectadas. Posiblemente algunos de ustedes vieron en televisión el caso de mi hermano que quedó afectado por esta pandemia. Pero también lo que el diablo busca como ataque, el Señor lo torna en victoria. Sin él esperárselo, la cadena en español en los Estados Unidos tuvo que televisar el testimonio de él cuando dijo: el Señor me sanó y mi fe me ha mantenido firme. Hay documentos que declaran que él estaba infectado, pero hay un documento en la Biblia, en Isaías 53:6, que dice: por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Jesús. Levántese, mi hermano. Si tiene que ir a trabajar, tome todas las precauciones. Esta pandemia eso nos ha enseñado, y la Biblia nos enseña a cuidarnos, a respetar, y yo les invito
a que este día ores conmigo. Señor Jesús, mi corazón no cabe dentro de mi pecho para decirle a los cuatro vientos: gracias, Señor, porque un domingo como hoy te levantaste de entre los muertos y tú vives. No solamente estás en los cielos, estás aquí con nosotros, estás a través de las redes sociales, estás a través de las líneas en esta mañana que están llegando a los corazones o los hogares de mis hermanos, a las voces de ellos, Señor, para darles vida en sus cuerdas bucales, para declarar y gritarle a los cuatro vientos: mi Redentor vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y que en medio de la hecatombe Él te dé shalom, paz.